que se habían perdido. Cristo vino por ustedes, hermano. Él no viene por la carne, viene por sus hijos. Él viene por ustedes mismos. Lo que estáis oyendo es la verdad, hermanos. Muchos no lo han entendido. Aleluya. Es un placer, hermanos, hablar de las cosas de la verdad, siendo que no muchos entendían la verdad. Ustedes están siendo llevados a la verdad y a la justicia, si es correcto. Muchos no lo habían entendido, pero finalmente ustedes van a conocer la verdad, hermanos. Bienvenidos a Código Escondido 19. Permítame. Estudiando la Biblia desde punto, coma y tilde desde un principio, ellos vieron las cosas de la carne y no pudieron entender las cosas del Espíritu. Pero ustedes que entran conforme el Espíritu, ahora entienden las cosas verdaderas, cuando aquellos, vuestra palabra es errática porque no entienden la zona del Espíritu. De cierto os digo, lo que estáis oyendo es la verdad, hermanos. Entender las escrituras acerca de nuestro Dios, no se puede mirar las escrituras por medio de un estudio, hermanos. Tiene que ser por medio claramente de que nuestro Dios le muestre por medio de su Santo Espíritu. Muchos no entendieron esto, hermanos, por eso estudiaron la Biblia. Por eso no entendieron, pero si usted quiere conocer la verdad del Padre, necesita pedir al Espíritu Santo que le muestre la verdad, hermanos, para que conozcan toda verdad y toda justicia. De esta forma, ustedes se abren a la verdad, conocen las cosas verdaderas. Aleluya. Muchos no lo han entendido, hermanos, porque el mismo Espíritu, hermanos, os lleva a toda la verdad y a toda justicia, pero el que es de la carne entiende las cosas físicas conforme lo que pueden ver, tocar, mirar, lo que pueden oler, porque son de la misma carne. Cuando la carne trata de entender al espíritu es errático completamente porque no dan con bola, hermano. No pueden entender las cosas del espíritu porque el espíritu no viene de la carne. El espíritu es algo que está dentro de una dimensión donde nuestro Padre habita, siendo que muchos no lo habían entendido. Cuando conocemos las cosas del Espíritu, son tan grandes, hermanos, que antes no podíamos entenderlas por el mismo estudio, porque poníamos nuestra mirada en el propio hombre. Pero cuando comenzamos a ver la verdad a través del Espíritu, el Espíritu mismo nos lleva a toda verdad y a toda justicia, porque esto es verdad, hermanos. Cuando vemos esto, claramente, hermanos, nos abrimos a la zona donde habita nuestro Padre, en la zona del Espíritu. La zona del Espíritu no se puede abrogar porque nuestro Padre es la verdad, hermanos, es correcta. Cuando ustedes entienden conforme un punto, la coma y tilde, pues la misma carne os hace errar, hermanos, porque es algo físico. Pero cuando entienden la zona del Espíritu, claramente el Espíritu mismo os lleva a toda la verdad y a toda la justicia. Esto es correcto, hermanos. Aleluya. Permítanme. Señor Jesucristo, Él viene a probar a sus hijos por medio de la misma verdad, de la misma palabra que sale verdadera de sus labios. Sí, hermanos, toda la verdad. Cristo Jesús es el mismo verbo, que es el misma verdad, el camino y la vida. Es correcto. El verbo bendito de Dios viene a probar a sus hijos por medio de la palabra que sale de sus labios en forma de verdad. Aquel que usa la verdad obviamente está dentro de las cosas del Padre, la verdad. Pero aquellos que usan la mentira para enriquecerse como mercadería están dentro de la zona de Satanás, las cosas del mal. Hermanos, lo que estáis oyendo es verdadero. Desafortunadamente, a través de los años, hermanos, el hombre no pudo entender las cosas de la verdad porque estaba estudiando la Biblia. Cuando estudiamos algo físico, lo entendemos físicamente. Cuando vemos las cosas del Espíritu, entendemos por medio del Espíritu Santo. Lo que estáis oyendo, hermanos, es verdadero.
Hermanos, muchos que yacen en el polvo, estamos hablando de trillones y trillones de personas, ellos pensaban que conocían la verdad porque vieron lo que es el estudio mismo, se hicieron pastores, evangelistas, maestros, pero hermanos, no entendieron la verdad, siendo que la verdad está dentro del Espíritu. Ellos obviamente estudiaron la Biblia, se fueron a una escatología, teología, simbología, pero no entendieron, hermanos, que la verdad no estaba dentro de la zona de la carne. La verdad está dentro de la zona del Espíritu. Todo aquel que lleva la verdad en sus labios, este da y decreta, hermanos, da testimonio que ustedes son hijos del Padre de la verdad. El mismo Espíritu Santo da testimonio de ustedes, y hermanos, porque éste habita en vosotros y esto os lleva a toda la verdad y a toda la justicia. Cuando ustedes conocen esto, hermanos, obviamente comienzan a abrirse dentro de la verdad que muchos no entendían. La zona del espíritu, hermano, es completamente diferente a la zona de la carne. Lo que puedes ver, tocar, mirar, oler, estas cosas, hermanos, son temporales. Obviamente van a ser destruidas dentro de poco tiempo. Pero las cosas del espíritu permanecen para siempre. Las cosas del espíritu no se pueden abrogar porque vienen del Dios Todopoderoso. Esto es la verdad, hermanos. Muchos no han entendido, hermanos, que para entender las cosas de nuestro Padre no puede estudiar a Dios. No, hermanos. Dios Todopoderoso se encuentra en la zona del espíritu, no la carne. El estudio es carnal, es físico. Cuando usted trata de entender las cosas del Padre en la Biblia por medio de un estudio, claramente, hermanos, ustedes van a ser desechados porque nadie puede entender las cosas del Padre a través de algo físico. El estudio es físico. Si ustedes claramente quieren ejercer un doctorado, un negocio, pues se va a las universidades, se estudia y ustedes se hacen grandes personas estudiadas, hermano, pero son físicamente obtuvieron lo que es esta información. La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso donde la verdad está aquí, claro, pero tiene que ser dada a través del Espíritu Santo, hermanos. Es a través de nuestro Dios Todopoderoso con su Santo Espíritu que les lleve a toda verdad y a toda justicia. Aquellos que no entran dentro de la verdad, hermanos, es porque verdaderamente no tienen el Espíritu Santo. Para que usted tenga el... Permítanme. Del espíritu y la zona de la carne. Estamos viendo, hermanos, que por generaciones y generaciones la mayoría se fue, hermanos, a la zona de la misma carne, siendo que pensaron que estaban conociendo las cosas del Padre. La mayoría, hermanos, puso su mirada en un estudio. El estudio le da la zona física, las cosas visibles, las cosas que puede tocar, ver, oler, pero las cosas del Espíritu, hermanos, para conocer a nuestro Padre, esto es dado a través de su Santo Espíritu. Si ustedes quieren conocer a nuestro Padre, necesitan orar al Padre, necesitan pedir el permiso para entrar en la Biblia. La mayoría en las sinagogas, iglesias y templos simplemente dicen, mira que la palabra se lee en el nombre. No puedo ni decirlo, hermanos, porque eso lo están haciendo en la carne. Cuando ustedes lo hacen en la carne y no entran en una forma de oración al Padre, ustedes no van a ser llevados a la verdad y justicia, hermanos. Necesitan pedir el permiso para entrar en la Biblia. Necesitan pedir el permiso a nuestro Padre para conocer la verdad, hermanos. Si ustedes no entran en la zona del Espíritu por medio de una oración, obviamente no van a entender las cosas de nuestro Padre, porque el Espíritu es el único que les guía a toda verdad y a toda justicia. Así es que la única forma de conocer esto es a través de su Santo Espíritu, hermanos. Quien tenga el oído que escuche, esto es la verdad. Sabemos claramente, hermanos, que nuestro Padre Todopoderoso le ha placido que ustedes conozcan la verdad, por lo tanto, Él viene
manda a Jesucristo como título de hijo para que ustedes al momento de que se junten con Cristo Jesús sean llamados también el título de hijo, que van a ser llevados a toda verdad, a toda justicia, si es verdad, por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, por esto el Cordero tuvo que irse para dejar venir lo que es el Espíritu Santo sobre vosotros, que los iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. Esto es la verdad. Desafortunadamente muchos no entendieron, hermanos, que para conocer la zona del Espíritu necesita entrar en oración, necesita estar dentro del Espíritu con el Padre Todopoderoso. Desafortunadamente muchos no lo entendieron, no pudieron entender, pero ustedes cuando entran en oración con el Padre, hermanos, se hacen uno con el mismo Padre, porque están en su propio Espíritu. Por esto es necesario entender esta grandeza, hermanos. No pongan su mirada en la carne, no pongan su mirada en las cosas físicas por medio de un estudio, hermanos, que esto no les puede llevar a la verdad. La verdad únicamente es dada a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Quien tenga el oído que escuche, esto es verdadero, hermanos. Hermanos, por generaciones y generaciones, sí es verdad, muchos pensaron que las mismas escuelas, la teología, escatología, simbología, les estaba dando la verdad del Padre cuando en verdad no conocieron la verdad, hermano. La misma teología son estudios físicos que les lleva a las cosas físicas para entender las cosas de la carne, hermanos, las cosas que puede ver, tocar, mirar y oler. Pero la zona del espíritu, hermanos, nuestro Padre no está en una teología, no. Nuestro Padre no se encuentra en una escatología o simbología. No, hermanos, nuestro Padre está dentro de una zona que muchos no conocen. Es la zona del Espíritu. Aleluya. Quien tenga el oído que escuche, hermanos, estamos hablando de algo muy grande que la mayoría no pudo entender a través de los años, pero que es necesario que el Hijo de Dios se levante a la verdad, siendo que estamos en el último tiempo, hermanos. Si ustedes no llevan la verdad en sus lomos cuando lleguen con el Padre, la verdad, vuestro Padre no los va a conocer, hermanos. La verdad claramente es dada a través del Espíritu Santo de Dios. Quien no tiene el Espíritu Santo de Dios no es llevado a toda verdad y a toda justicia. Muchos piensan conocer la verdad porque se llamaron pastores, evangelistas, maestros, porque se llamaron muchos diáconos, se hicieron miembros de las iglesias y templos, hermanos, pero no necesariamente conocieron la verdad. La verdad, hermanos, no se encuentra en la zona física, os he dicho, porque es la verdad. La verdad se encuentra en la zona de nuestro Señor Todopoderoso, una zona que usted no puede estudiar al Padre, hermano, es imposible. No puede decir, mira, vamos a estudiar al Dios Todopoderoso. No, hermano, eso es, yo lo miro como anatema, yo lo miro que es algo horrible. Cuando usted estudia al Padre, es una gran falta de respeto, hermanos. Nadie puede conocer al Padre por medio de un estudio. Usted puede estudiar las cosas físicas, pero no al Padre, hermanos. El Padre es alguien sagrado. El Padre está dentro de la zona del Espíritu. Es correcto, hermanos. Permítanme un momentito, permítanme. Algo muy grande que era necesario conocerlo. En los últimos tiempos, hermanos, nuestro Padre dijo claramente que nosotros íbamos a conocer la verdad. La mayoría no entendió la verdad a través de los años porque los mismos profetas, las mismas profecías fueron ocultas a ellos. Por ejemplo, a Daniel se le dijo, mira Daniel, anda Daniel, que estas profecías están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Claramente en el tiempo del fin las profecías iban a ser abiertas, pero no muchos las entendieron, claro. Estas profecías estaban puestas para el último tiempo. La misma verdad, hermanos, estuvo oculta por tanto tiempo, sí es verdad. El Cordero vino a sus amigos a decirles esta verdad, pero sus amigos no le conocieron. Los mismos apóstoles, hermanos, no entendieron la zona de la verdad, las cosas grandes, porque el Hijo de Dios tenía que ser llevado a la misma prueba, hermanos, por la misma palabra. El Hijo de Dios iba a ser probado por lo que salía de sus labios. Sí, hermanos, esto es la verdad.
Muchos no entendieron que el Hijo de Dios iba a ser probado por la misma verdad, siendo que el Cordero viene a habitar en vosotros en forma de verdad, hermanos. El Cordero, siendo Cristo Jesús, el Verbo bendito, viene a habitar en nosotros en forma de palabra, hermanos. Recuerde que el mismo Verbo es la palabra misma que se hizo carne. El Verbo de Dios es obviamente la misma palabra. La palabra cuando sale en verdad de sus labios, obviamente, está siendo edificado y está siendo llevado a la verdad y justicia. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo porque están dentro de la verdad. Todos aquellos que están dentro de la mentira, pues aceptan la mentira como ellos usan la mercadería, claramente se han enriquecido, hermanos, en las cosas físicas por la misma mercadería, por la misma mentira. Pero cuando el Hijo de Dios comienza a conocer el léxico, comienza a conocer la verdad de sus palabras, ustedes refrenan sus labios para no hacer caer a la creación del Padre. Ustedes refrenan la palabra para no caer en mercaderías, siendo que conoce cómo pelear la buena batalla, como lo que dice en Marcos 11:27, donde ustedes claramente iban a ser llevados, hermanos, a conocer la verdad, para que ustedes pudieran salvar su corona, para que ustedes conocieran las cosas de la verdad. Lo que estás oyendo es algo verdadero, algo que muchos de nuestros hermanos no conocían, pero es la verdad, hermanos. Muchos no conocieron cómo pelear la buena batalla, cómo defenderse de las mercaderías o cómo evitar que le quitaren su plata y su oro. Muchos no conocieron, hermano, que la palabra misma que sale de vuestros labios cuando viene en forma de mentira, ustedes se condenan porque son del Padre de la verdad. Usted firmó el contrato con Cristo Jesús por medio de Romanos 10:9, por medio de firmando, hermano, el pacto con Jesucristo. Muchos no entendieron esto claramente, pero cuando usted confiesa Romanos 10:9 de su corazón, su vida cambió por completo, hermanos. Ahora su vida están siguiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, están siguiendo la verdad. Cuando ustedes, hermanos, confiesan Romanos 10:9, su vida cambia porque ahora va siguiendo las huellas de Jesucristo, va siguiendo las huellas del Cordero. Ustedes mismos van a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Sí, hermano, esto es parte del mismo protocolo que Cristo trae. Muchos no lo han entendido, hermano, pero es la verdad. Jesucristo viene a que esto se cumpla. Muchos de vosotros son llevados a los mismos cautiverios, sí, hermanos, para que esto se llevase a cabo. Permítame, hermanos, el protocolo de cómo ustedes están siendo aprobados por medio de vuestros propios labios. Ustedes se abren a la verdad, hermanos, siendo que al conocer la verdad se están haciendo son hijos del Padre de la verdad, siendo que la verdad está en sus labios, ahora obviamente son hijos del Dios Todopoderoso que es el Padre de la verdad. La verdad os hará libres, la verdad es lo único que los puede libertar. La verdad, hermanos, es lo que sale de sus bocas cuando está en la verdad. Son de Cristo Jesús, siendo que Cristo Jesús es la misma verdad. La verdad del Verbo es el Espíritu Santo porque sabemos que es correcto. Cuando esta verdad está en ustedes, hermanos, sabemos claramente que ustedes, mi Padre les va a conocer. Pero si no están en la verdad, pues claramente mi Padre no les va a conocer. Ustedes, hermanitos, que están aquí, realmente están con un propósito, hermano, y es de conocer la verdad. A través de los tiempos, hermanos, no había plataforma alrededor, no había tiempos para que ustedes conocieran la verdad, no, hermano, no había una forma de verdad, siendo que no muchos miraron un número. El número de la Biblia les da la verdad de la misma palabra, claro, porque es un número bíblico. El lenguaje numérico en la Biblia es un número perfecto. No se puede abrogar, no, hermano, porque el número es verdadero, es el único lenguaje que todo el universo habla. El lenguaje del número, hermano, no se puede abrogar porque es un lenguaje lógico. Es el único lenguaje verdadero que muchos no pudieron entender. Cuando usted entiende el número de la Biblia, claramente se abre a la verdad que nadie puede decirle, hermanos, porque ustedes han mirado el número. Nosotros miramos el número, nosotros vemos ese número bíblico. No son chakras o gematrías o cabalas, no, hermanos, de ninguna manera. Son verdaderamente, no es numerología, no.
Son números verdaderos, números del Padre Todopoderoso que muchos no entendían, hermano. El número bíblico fue dado por los labios de Juan en Apocalipsis 13:18, donde claramente nos dijo, aquí hay sabiduría, el que tiene el entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es el 666. Hermano, cuando ustedes cuentan el número, entran dentro de la verdad, entran dentro de una forma que no habían entendido, siendo que cada capítulo, cada versículo, cuando lee el número, le identifica exactamente lo que está leyendo. Cuando ustedes entienden esto, hermanos, y entienden el número bíblico, el mismo número le dice la estrofa que está leyendo usted. El mismo versículo le habla de lo que está usted leyendo. Claramente la humanidad no había entendido esto, hermanos, pero ahora ustedes lo están entendiendo. Es algo maravilloso para entender, hermanos, siendo claramente que el tiempo está cerca donde ustedes por medio de la verdad van a ser salvos. Aleluya. Nos gozamos, hermanos. Hermanos, estábamos hablando anteriormente de estos cuatro seres vivientes que claramente son ustedes, hermanos. Los cuatro seres vivientes, los que tienen las 6 alas, es porque tienen un cuerpo de carne. Las 6 alas representan claramente al Hijo de Dios que está en la tierra en forma humana. Ustedes tienen 6 alas porque vuestro cuerpo fue tomado de la tierra. La tierra fue hecha en 6 días y, hermanos, esto es la verdad. Cuando ustedes se les dieron estas alas, hermano, es el cuerpo humano para que ustedes claramente se movieran aquí alrededor, ¿sí? Ustedes tienen el cuerpo humano, por eso Apocalipsis 4:8 les habla de que estos tenían 6 alas, sí es correcto. Pero cuando mira el mismo libro de Ezequiel 1:6, hermano, le dice que estos cuatro seres vivientes tenían 4 alas, no tenían 6. Esto le dice claramente que los que están arriba, siendo que era una visión, son los que tienen el cuerpo glorificado. Ellos no son de la carne, lo cual claramente, hermanos, ellos no tienen el cuerpo humano. El cuerpo humano es para la tierra, para ustedes, hermano, para que ustedes conozcan. Mi hermanita María Castro dice, no veo nada. Dios os bendiga, hermanos. Hermanos, estamos mostrando cierta parte de estos, pero cierta parte lo ponemos para acá también, hermanos, para no mover mucho la pantalla, porque muchos hacen complaint de que se están mareando y para que no se mareen. Hermano, lo que estás viendo aquí es algo maravilloso que no muchos entendían. La verdad de la Biblia, hermanos, nos lleva a conocer las cosas del Padre, siendo que Él es el Padre de la verdad, ¿sí? Es correcto, hermanos. Vamos a hablar de algo muy grande que muchos no habían entendido. Ustedes, hermanos, sí, es correcto, ustedes estuvieron desde mucho tiempo atrás, pero muchos no se habían dado cuenta. Permítame un momentito, permítame. Sabemos claramente, hermanos, que muchos son hijos de la verdad, muchos son hijos de la mentira, muchos son hijos de la tierra. Estos tienen su propio dominio, se siguen los lomos y dicen yo voy para allá y ellos van para allá, los que son de la tierra. El Hijo de Dios, hermano, son como el aire, no saben de dónde vienen o a dónde van, siendo que son los mismos ángeles. Los ángeles de Dios, hermano, aún las zorras tienen sus guaridas y los pájaros unidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, hermanos. El Hijo de Dios es muy diferente al que es de la carne. El que es de la carne tiene su propio dominio, ellos pueden vender, comprar, pueden ejercer doctorados, pueden ejercer cualquier negocio, sí, hermano, pero el Hijo de Dios no puede. Ustedes son muy diferentes, hermanos. Ustedes están en medio de la luz y la carne. Por eso se les dieron a ustedes ojos por dentro y ojos por fuera, para que se correlacionaran a la luz, pero también a la carne, siendo que pueden ver por dentro y por fuera. Quien tenga el oído que escuche, esto es la verdad. Estos cuatro seres vivientes son ustedes mismos que están siendo probados aquí en la tierra. Si es correcto, hermano, tienen un cuerpo de carne porque es verdadero. Muchos no lo habían entendido, pero es la verdad. El cuerpo humano está basado en las 6 alas porque la tierra fue hecha en 6 días, hermano, y usted su cuerpo fue destruido de la misma tierra. Ustedes no habían entendido esto porque dentro de las sinagogas, iglesias y templos no les habían explicado, hermano. Pero cuando conoce la verdad, obviamente se levantan a las cosas grandes que muchos no habían entendido.
La verdad es primero antes que todas las cosas. Sí, hermanos y hermanas, esto es correcto. Es necesario conocer la verdad para que ustedes conozcan al Padre Todopoderoso. Sin la verdad no pueden entrar en el reino de los cielos. Si usted no conoce a Cristo Jesús, que es la verdad, no pueden entrar allá arriba, hermanos. Quien tenga el oído que escuche, esto es la verdad, hermanos. Muchos de mis hermanos claramente no se habían dado cuenta de esto. Pero es la verdad, hermano. Muchos no pueden entrar al reino de los cielos si no conocen la verdad. Es correcto, hermano. Hermanos, si algún hermanito tiene alguna pregunta o quiere compartir algo, si quieren subir, los invito, hermanos, para que ustedes compartan algo dentro de esta plataforma que es maravillosa, hermanos, mis hermanitos que están aquí por tiempo. Si alguien quiere subir a compartir, hermanos, suban. Por mientras yo me preparo este cafecito por acá, mi hermano. Aleluya. Así es que si alguien quiere subir, adelante, hermanos. Mira, mi hermanita nunca falla, ella es grande aquí, hermanos. Aleluya. Mi hermanita, bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Bienvenida. Bendecido día, hermanito Jorge y mis hermanitos conectados. La paz, la misericordia sea con cada uno de mis hermanos aquí presentes, dándole toda la gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso, dándole también a los hermanitos la bienvenida a este live, maravilloso live que el Señor, por gracia y misericordia, nos hace escuchar todos los días. Él tiene misericordia de nosotros y este live, hermanitos, también queda grabado en los canales de YouTube. Pueden ir a Códigos con Dios 19, también María Rosales 7686 y ahí quedan grabados los lives, hermanitos, y ustedes puedan repasar y escuchar. Va a ser de mucha edificación en su vida espiritual, hermanitos, con palabras que en las iglesias, en los templos, aún en las tiendas, en lugares los han hecho mercadería con el Hijo de Dios. Y pues es tiempo que el Hijo de Dios despierta, la verdad se levante en verdad, hablando verdad en su palabra, y así ustedes peleen sus buenas batallas y sean libres de la opresión de palabras encubiertas que el enemigo a través de usando la carne pone encima de los hijos de Dios. Pero hoy hemos despertado a la verdad y conocemos la verdad por medio de este live maravilloso que el Señor nos ha dado el entendimiento, nos ha llenado de entendimiento y sabiduría de lo alto, hermanitos. Aquí no va a escuchar pues que hable un teólogo, un escatólogo o una doctrina. Nosotros no estamos conforme a ninguna doctrina, no estamos conforme a ninguna religión. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermanitos. Lo que escuchas y miras en este live no lo vas a mirar en ningún lado, hermanito. En ningún lado hay esta información, no la tienen parte de ella, conocen parte de ella, pero la verdad completa la sabe nuestro Dios Todopoderoso y parte de ella nos ha dado a nosotros también para que el Hijo de Dios se levante, hermanos. Por eso es importante que ustedes lleguen a este entendimiento. Al Hijo de Dios lo han sometido con el matrimonio, con el bautizo, que si no te casas no te puedes bautizar. Esos son reglas de hombre, reglas de carne, que si no te casas pues estás fornicando. Pues eso también es una mentira. Solo hay un matrimonio para nuestro Dios Todopoderoso, es por el ADN, y aún los pastores no lo saben y están predicando del matrimonio sin saber, sin conocer lo que es el verdadero matrimonio. Y también llevan con la palabra al Hijo de Dios, aún ellos estando en pecado, en fornicación, porque el verdadero matrimonio es por el ADN, hermanitos. Entonces nosotros no podemos llevar o decir si no te casas o si te casas, y el verdadero matrimonio es por el ADN, hermanos míos. Sean entendidos de la verdad para que no los azoten más, para que ustedes sean libres y lleven también la verdad del Evangelio y liberten a hermanos o hermanas que necesitan conocer del verdadero matrimonio y sepan lo que es el matrimonio, hermanitos. Esta ha sido un sometimiento en las iglesias, aún aquí en redes hablan del
matrimonio, o hablan también de si comer cerdo o no, es la ley en la gracia, y se pasan el tiempo debatiendo Aleluya. en más de clamar al Señor y pedir misericordia por sus almas y pedir entendimiento, que sea el Señor que los lleve al entendimiento y salgan de esos debates. No miren esos likes, no edifica la vida del Hijo de Dios, hermanos. Se están debatiendo, llevándose con la palabra, insultándose, llamándose hereje. Y hermanos, cuando en la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y están insultando y se faltan, y ay, Padre mío, tenga misericordia el Señor. Hermanos, por eso es importante que ustedes se levanten y lleven al entendimiento a nuestro Señor. Ustedes son el instrumento de nuestro Padre, pero ustedes deben de limpiarse de la mentira, hermanitos. A veces miran, el pecado es la fornicación, es esto, lo otro, pero a veces en su propia palabra que hablan, ahí está el pecado hablando, hermanos. Cuando se habla mentira, es necesario, porque el Señor en su palabra nos habla que Él es el Dios de la verdad, que Él es Dios, el Dios verdadero, y también nos dice, aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y es la verdad que sale de nuestros labios, hermanos. No es que tú digas, yo soy cristiano, yo creo en el Señor. No es eso, hermanito. Eso han hecho creer en los templos, en las sinagogas, pero la verdad es la verdad que hablas de tus labios, la verdad que dices, que no mientas ni te hagan mentir, hermanito. Por eso estamos aquí. Nosotros también, primeramente nosotros también, los que hemos llegado a Código Escondido 19, hemos puesto nuestra obra en el Señor, y también hacemos lives. La hermanita Esperanza, la hermanita Gisela, la hermanita el hermanito Luis, el hermanito Bruno también hacía live, el hermanito Maximiliano de Argentina, que tiene un gran entendimiento y mira el lado espiritual en la palabra, maravilloso. Cuando nos unimos al live del hermanito Maximiliano también, el hermanito Jaime ha crecido grandemente en el entendimiento. Nuestra hermana Keivi tiene un maravilloso entendimiento también, que lo comparte, y pues varios hermanos que abren live, nuestra hermanita Teresa, mi hermano David, las hermanitas que se están preparando en los chats, llevando el léxico, nuestra hermana Adri, nuestra hermanita Olga también, que ella también se presta en la oración la mañana, nuestra hermanita Cecilia. Tenemos un grupo de intercesión, nuestros hermanos que están poniendo esta obra maravillosa para interceder por nuestros hermanos que tienen necesidades. Ellos oran de madrugada y es maravilloso cómo el Señor los está levantando grandemente. Tenemos también hermanitos que abren el chat y llevan el léxico. Nuestra hermanita Carla, nuestra hermana Elvira también se están preparando para ya llevar este entendimiento del léxico a los hermanitos en los chats. Es maravilloso la obra que el Señor está levantando. Y gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él ha puesto en nuestros corazones el querer como el hacer, de que el Hijo de Dios se levante, que abra sus labios, y ellos están empezando en los chats y luego van a ir a los lives, y pues conforme a la voluntad del Señor van a ir abriendo sus labios, llevando la palabra, porque es necesario que el Hijo de Dios se levante a la verdad y no lo sometan más con palabras fingidas, con aquellos que te profetizan y te hacen caer en mentiras, y luego te suceden las cosas porque ellos te hacen mentir primero y te llevan a lo que ellos quieren. Hermanitos, aquí el hermano Jorge nos ha dado un maravilloso entendimiento de que es los profetas de Baal, el verdadero matrimonio, el bautismo, los 4 seres vivientes, que lo está llevando y llevando al entendimiento a los hermanos. Vinimos a ser probados, hermanos, y aquí estamos derramando nuestra sangre porque decidimos seguir al bendito Cordero que vino a pagar por nuestras faltas y a llevar a sus hijos a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, y toda gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Bendigo su vida, mi hermanito Jorge, lo amamos mucho y estamos con usted apoyándolo, y pues ya somos la nación del norte, que el Señor se lo ha dicho, y aquí estamos, hermanito, levantándonos, orando también por usted, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. La protección del Padre está con usted y Él se va a manifestar en su vida de manera maravillosa, hermanito, y nuestra hermanita María también, nuestro Señor la guarde, la proteja. Ella es una varona un ejemplo de mujer, pues una mujer virtuosa, le llamó el Padre.
Gloria a Dios que ha sido perseverante con el proceso de nuestro hermanito Jorge. Pues han pasado situaciones, pero ahí nuestro Señor los ha tenido y los ha guardado de cada situación. Los amo, hermanito Jorge, a usted, a su familia y a nuestros hermanos conectados. Se sigan congregando, hermanos. Aquí se repite el like, pero cada día es una enseñanza que el Espíritu Santo nos muestra. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanito Jorge. Primero Dios, ya he terminado de preparar su cafecito, hermanito. Aleluya. Gracias, mi hermanita. Lo que pasa es de que tenía uno aquí que todavía tenía un poquito, nomás que no tenía mucho azúcar y lo revolví y parece que sí tenía un poquito de azúcar en la parte de abajo. Así es que no hubo la necesidad de hacer un cafecito, pero gracias, hermana. Le agradecemos mucho, de verdad. Gracias por sus palabras maravillosas, hermanos. Hermanos míos, quien no conoce a mi hermanita Alina. Mi hermanita Alina vino como todos llegamos aquí, hermanos, de cierta forma, pero ella se enojaba desde un principio, hermanos, porque cancelaba su misma palabra desde un principio. No obstante, hermanos, esta varona comenzó a mirar lo que era la verdad del léxico de una forma tremenda, donde ahora ella lleva la verdad a las naciones, lleva la verdad que va a abrir el entendimiento a los demás, hermanos. Os digo esto porque es verdad, mis hermanitos que están dentro de la escuelita de Jehová, como mi hermanita Carmen Lidiano, mis hermanitos, varios de ellos, hermanos. Ellos llevan la verdad en sus labios. Ellos llevan una forma de léxico donde no hacen caminar aquellos, hermanos. Refrenan sus labios para ser varones y varonas perfectas. Nuestro Padre se lo dijo claramente. Todo aquel que refrena sus labios para no hacer caer a los demás. Ustedes son varones y varonas perfectas, hermanos. Llevan la verdad en sus labios porque son la nación del norte, porque ustedes van a hacer caer a Babilonia, la grande, hermanos. Esto es la verdad. Así es que mi hermanita Lina, fuerte abrazo, hermana. De cierto os digo, es un placer, un gran honor que estén aquí con nosotros. Aleluya. Gracias, hermanita. Hermanos, es verdad, Código Escondido 19 os ha dado... Lo dejo, hermanito Jorge, pues nuestros hermanitos sigan congregándose y pues si quieren unirse a los canales de WhatsApp también pueden dejarnos su número. Aquí los hermanitos que tienen Código Escondido 19 pueden mandar sus números y también para poder bautizarlos, hermanos. Ahí tenemos hermanos que pueden bautizar los hermanitos. Hermanito Jorge, aquí hay un comentario de nuestro hermanito Nat, no sé si es hermano o hermana, Natsi. Dice que no se ha podido bautizar porque no se ha casado, hermanito. Si Dios permite, pues pueda ser libre el día de hoy para que pues ella se pueda bautizar. Gloria a Dios. Aleluya, gracias mi hermanita, con todo gusto sí voy a explicar esto. Hermanos, a través de las generaciones y generaciones, el hombre ha esclavizado a las multitudes, haciéndolas pensar, torciendo la escritura, haciéndolas pensar ciertas cosas, hermano, para que ustedes estuvieran dentro de las mismas iglesias. Muchos de ustedes no entendieron la verdad porque la mayoría simplemente torció la escritura, sí, hermanos. Ustedes, hermanos, no conocieron verdaderamente qué es el verdadero matrimonio, hermanos. Permítame. El verdadero matrimonio de Dios, hermano, el matrimonio del Padre no se puede abrogar, es imposible, siendo que es una fusión genética, donde su ADN es cambiado por medio del varón o la varona, y ustedes claramente, hermano, dejan a padre y a madre porque dejan el primer ADN. La fusión genética es porque ustedes llevan un sello de autenticidad, hermano, los cuales permite que cuando se juntan ustedes por primera vez hay un pacto de sangre entre ustedes, los cuales alteran el ADN de la pareja. Esto es el matrimonio verdadero, hermanos. El matrimonio de Moisés existe cuando ustedes se van adentro de un templo y se van a casar, siendo que muchos de ustedes no llevan el sello de autenticidad, hermanos, no son vírgenes y de todos modos van a casarse dentro de esa sinagoga. En aquellos tiempos, hermanos, el hombre no entendió cuál era el verdadero matrimonio de Dios. El matrimonio de Dios es imposible, no se puede abrogar, hermanos, salvo que cese por fornicación. Ustedes pueden darle carta de divorcio a la pareja, claro, porque la misma fornicación es porque ustedes ya adulteraron por la misma sangre. Cuando la sangre es adulterada, obviamente, ya no puede, hermanos, y es adulterio.
Entonces, puede darle carta de divorcio, claro, hermano, pero en ninguna parte de la Biblia le dice claramente que usted se pueda volver a casar a menos que uno de ellos perezca. Cuando la misma sangre ya no está vigente, la otra sangre que viene nueva no repercute con la sangre antigua. Por esto, a esto se refiere, hermanos. Desafortunadamente, el mundo no entendió esto, bríndame. Hermanos, los hermanos en las sinagogas, iglesias y templos no entendieron esto. La mayoría simplemente quiso esclavizar a las multitudes, haciéndole pensar que usted si no es casado no se puede bautizar. Esta es una gran mentira, mi hermano. Existió un personaje, hermanos, en la Biblia llamado el etíope. El etíope era un eunuco donde claramente no tenía sus partes íntimas, siendo que ellos son preparados, hermanos, para que guarden los tesoros del rey, y ellos no pueden, hermanos, meterse con las mujeres porque no tienen sus partes íntimas, obviamente. Este eunuco, hermanos, siendo una vez estaba este profeta, hermanos, creo que era Felipe, si no nos equivocamos, permítanme. Creo que era Felipe, hermanos, cuando estaba cerca del eunuco que fue llevado por el Espíritu Santo. Se le acercó y le dijo, siendo que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, le dijo, ¿en verdad estás entendiendo lo que estás leyendo? Le dijo, ¿cómo quieres que yo entienda si nadie me explica lo que esto quiere decir? Pero te ruego que me expliques, ¿a quién se refería? ¿A él mismo, al profeta, o se refería a alguien más? Lo invitó a subirse al carro, hermanos, con él. Entonces dijo el eunuco, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, mira, si crees en Cristo Jesús, sí puedes. Dice, yo creo que el Hijo de Dios, yo sé que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces fueron y se bautizaron. Esto quiere decir que el eunuco, no teniendo sus partes íntimas para un casamiento, también se pudo bautizar. Esto claramente indica que ustedes pueden casarse. Claro que sí, pueden bautizarse sin estar siendo casados. Pero claro, los que están en las sinagogas, iglesias y templos, los han esclavizado, hermanos, haciéndoles pensar que tienen que estar casados para ejercer lo que es el bautismo. Y esto no es correcto. Así es que, hermanos, lo que estáis oyendo es la verdad, es la misma Biblia. Lo que estás oyendo es algo verdadero. Así es que mi hermanita que dice que no se puede bautizar porque no es casada, hermanos, dejen estas cosas que no aprovechan. Ustedes tienen que bautizarse y darse las aguas azules inmediatamente, hermanos. Necesitan bautizarse, claro que sí. Y ni un pastor, ni un evangelista, ni maestro no les puede decir que usted, porque no es casado, no se puede bautizar. No, hermano. Eso es algo de hombre, es algo de carne. Es correcto. Ellos no saben ni siquiera cuál es el matrimonio verdadero de Dios. Ellos piensan que es el casamiento de Moisés, hermano. No. Ese no es el casamiento verdadero. Aleluya. Lo que estás oyendo es la verdad, hermanos. Aguas azules, correcto, hermanos. Las aguas azules, hermanos, déjenme explicarles qué son. Cuando usted se da a un bautismo genuino, tiene que ser bajo el sol. La razón por esta es porque el pecado viene de Satanás, el cual habita en el segundo cielo. El segundo cielo es azul. Sabemos que los rayos del sol atraviesan el segundo cielo y tintan las aguas de azul. Por la razón, hermano, que el pecado viene de Satanás. Usted ejecuta el pecado, claro. Y si usted quiere pagar ese pecado en su propio cuerpo, siendo que Satanás mismo maneja su carne, usted tiene que darse un bautismo en las aguas azules, donde son conjuradas esas aguas, hermanos. El Cordero se dio ese bautismo, pero en el caso de él no tenía pecado, por eso el segundo cielo tuvo que abrirse, hermanos. Pasaron los rayos directamente diciendo, esto es mi hijo, al que yo tengo complacencia. Muchos no lo entendieron, claro, pero esto es la verdad, hermanos. El matrimonio, hermanos, de Dios no se puede abrogar, es imposible, es una fusión genética. Pero claro, los mismos fariseos, los escribas, los que aquellos querían derrar a Jesucristo, hermanos, no entendieron esto. Ellos no entendieron esto, hermanos, porque no sabían cuál era el verdadero matrimonio.
Llegaron una vez a hacer caer a Jesucristo los fariseos y los escribas y le dijeron: es lícito que nosotros repudiemos a nuestras esposas por cualquier causa. Le dijo él: ¿qué acaso no habéis leído en las Escrituras que el que los hizo, varón y hembra los hizo, y que los dos dejarán a padre y a madre, y se unirán y serán una sola carne? Lo que se estaba refiriendo es que dejan la primer carne, la primer sangre, claro, del papá y la mamá, para unirse en una sola sangre, en una sola carne. Cuando ustedes llevan un sello de autenticidad, hermanos, es quebrado en ese mismo momento y es un pacto de sangre entre ustedes para que se forme lo que es una fusión genética, ¿sí? Ustedes son casados, el cuerpo de su carne, hermano, es una sola carne. Es correcto. Pero cuando el sello de autenticidad no está ahí, hermanos, la virginidad del mismo hombre o la varona, obviamente, hermanos, es porque no puede haber un matrimonio ante el Padre. Verídico, hermanos. Lo que está oyendo es la verdad. Claramente las naciones no entendían esto. Pero esto es la verdad, hermanos. Es la misma Biblia. Muchos no entendieron la verdad, pero esto es lo correcto. Esto es la verdad. Así es que muchos piensan que están casados, sí, hermanos, pero ante el Padre estamos cortos, hermanos. Estamos cortos ante el Padre. Les digo que es la verdad, porque es verdadero, hermano. Muchos no lo entendieron, pero es correcto. Algunos hermanitos que están aquí tienen algunas preguntas, hermanos. Si quieren subir, permítanme un poquito. Mi hermanita Beatriz, Mónica, bienvenida, hermana. Dios os bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sin hacerle caer a nadie, tengo 3 preguntas que me han estado haciendo mucho unas personitas y sé que ellas están viendo el aire en este momento. Y quería que usted me ayudara a hacerlas entender por qué es lo que yo les he venido diciendo, que por qué razón tenemos que salir de esos lugares donde nos mantienen como cautivos, ¿verdad? Porque me dicen que si no hay un templo de adoración, que entonces no es una iglesia genuina. Y yo quisiera que usted les explicara un poquito por qué razón es que nos tienen en esos lugares, pues se puede decir que cautivos, porque pues con todas sus palabras que ellos dan, allí nos mantienen, pero cuando viene Dios y nos hace entender y buscamos lugares como en el que usted comparte la palabra, se nos abre un entendimiento que yo misma me pregunto, ¿y dónde estaba esto? Porque yo no lo había escuchado antes. Aleluya. Esa es mi primera pregunta. Si me puede ayudar, ellas sí, están déjeme viendo. contestar primeramente a esa pregunta porque es necesario contestarla. Sí. En las sinagogas, iglesias y templos han optado por retener a los peregrinos, a mantenerlos ahí, siendo que tienen que dar la plata y el oro. Sí, hermanos, es verdad. Los que son de la carne pueden ejercer la carne, pero los que son del espíritu, obviamente, estos son llevados a los templos. El Hijo de Dios, hermano, que es el Hijo de Dios verdadero siendo ángel, no es que ustedes vayan a los templos, no, hermano, ustedes no tienen necesidad que les enseñen, son de la propia luz, hermanos. Ustedes que son de la luz, obviamente, son angelitos que están aquí y ustedes llevan el nombre de Jesucristo en sus propios corazones, sí, es verdad. Pero aquellos que están dentro de las sinagogas, iglesias, templos, hermanos, ellos vinieron formando estos templos conforme la misma carne. Sí, ellos pensaron que nuestro Padre iba a habitar en estos lugares cuando nuestro Padre no habita en estos lugares. La Biblia lo dice claramente. El libro de Isaías 66:1 le dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de construir para irme a habitar en ella? Obviamente mi Padre no aprueba estos lugares, hermanos. El mismo Hechos 17:24 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios de la tierra y del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas.
Obviamente muchos piensan que el Dios Todopoderoso está dentro de estos lugares. No, hermano y hermana, no se trata de eso. Muchos creen conocer al Padre dentro de esas sinagogas, iglesias y templos. Nuestro Padre no habita en estos lugares, no, hermano. Esos templos son hechos por manos humanas. Esos templos, ustedes son llevados a esos templos. Miren lo que es Lucas 12:11, donde claramente les decreta y les dice: cuando os trajeren las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de qué vais a responder o qué vais a decir, siendo que el Espíritu Santo os dará en la misma hora lo que debáis de decir. Esto quiere decir claramente, hermano, que el Hijo de Dios iba a ser llevado a los templos. Ustedes tenían que ser llevados, sí, hermanos, a esos templos, a las manos de Babilonia. El Hijo de Dios es muy diferente a la carne. Lo de la carne ejercen estos grandes doctorados dentro de el pastor, el evangelista y el maestro. Muchos se llaman hermanos, pero nuestro Padre no habita en estos lugares, hermanos. Quien tenga el oído, que escuche. Hermanos, a ustedes les han esclavizado diciéndole: mira, que es necesario que ustedes se congreguen, hermanos, dentro de las sinagogas. Pero la congregación no se trata, hermanos, de estar 100, 200 o 1000, ¿no? Aquí le dice claramente el mismo Mateo 18:20, hermanos, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, cuando usted le dice al varón, a la varona, a su juventud, a sus hijos, a sus amigos, a los que le rodean: vente, hermano, vamos a orar, vente, mi amor, vamos a orar. Entonces, cuando ustedes oran, se ponen de acuerdo, hermanos, en lo mismo. Ustedes son verdaderos ante el Padre y nuestro Dios Todopoderoso está ahí dentro, hermanos. Es correcto. Muchos dicen, hermanos, pero hermano Jorge, la iglesia primitiva se congregaba en templos y en diferentes casas de los de Christ. No, hermanos, no es esto no es verdad. La iglesia primitiva, hermanos, que estaban siguiendo, por ejemplo, Pablo y estos hermanos que eran letrados, ellos se reunían en cierta forma porque el mismo Cordero iba a esos templos a hacerlos entender, hermanos. Pero nuestro Padre no habitaba en estos lugares, hermanos. Nunca lo ha hecho, hermanos. Nuestro Padre no habita en estos lugares. La iglesia de Jesucristo, hermano, no es el templo. El templo es la carne, es el cuerpo del varón, hermano, es de la varona. El cuerpo es la iglesia, no es el templo hecho de ladrillo, de bloque o de tierra o de oro, de plata. No, hermano, no se trata de esto. La mayoría simplemente esclavizó a los demás porque Babilonia es el sistema religioso del mundo. Sí, hermano, los mismos templos fueron puestos en nombre de los mismos apóstoles. Yo soy de Pedro, de Juan, yo soy de Pablo, yo soy de este y aquel. Hermanos, porque es parte del mismo protocolo, siendo que él vino a llamar pescadores de hombres. Pero lo que estáis oyendo, hermano, esto es la verdad. Nuestro Padre no habita en esos lugares, hermano. Él habita en vosotros, pero no habita en templos hechos por manos humanas. Se lo dice claramente la Biblia, hermanos, para que ustedes miren Hechos 17:24, ahí se lo dice claramente. Y también Isaías 66, claramente, que es indudable, es la verdad. Espero que lo entiendan, hermano. Adelante, mi hermanita. Ok, la otra pregunta que me hacen... Ay, perdón, hermano. Es que dicen que si Jesús tiene un padre, que entonces, ¿quién es? Y le digo, pues es Padre, Hijo y Espíritu, porque les digo que es Padre, Hijo y Espíritu. Y me dicen, por eso, pero entonces, ¿quién es el Padre de Jesús y cómo vamos a tener al Hijo como Padre y al Padre como Hijo? Y todavía viene el Espíritu Santo. Y les vuelvo a explicar, pero me dicen que lo que yo les digo no es verdadero. Y le digo, es que te lo estoy dando con palabra y te estoy explicando quién es el Padre. El Padre era de... muchos dicen que porque en la antigüedad era Jehová y que después vino Jesús, pero que como es el mismo. Y le digo, váyanse este día a este live y ahí el hermano Jorge nos va a ayudar para que ustedes entiendan, porque como yo se los explico, me enredo y acabo ya no quiero decir nada y ya mejor me quedo callada porque digo, no me entienden y me enredo toda.
Esa es mi otra pregunta, hermano. Aleluya. Hermanos, sabemos claramente que Cristo Jesús de Nazaret es el mismo Padre, hermanos. Él tiene el poder para hacerse un cuerpo cuando Él quiera hacerlo. Él puede tomar 23 cromosomas de María y puede elaborar un cuerpo, siendo que la palabra de Dios tenía que llegar a la tierra. La palabra de Dios, para que se fuese hecha carne, hermanos, para que se cumpliese, tenía que estar dentro de este ecosistema, siendo que afuera de este planeta no existe una presión atmosférica, no existe una forma de sonido. Obviamente, hermano, tenía que ser dentro de este planeta. Por lo tanto, Cristo Jesús, siendo el mismo verbo del Padre, el Padre tomó 23 cromosomas de María, sí, para hacerse un cuerpo, siendo que la única forma de que la palabra se llevase a cabo es que ustedes, hermanos, deberían de entender esto porque es correcto. Si ustedes no lo entienden, permítanme. Hermanos, sabemos claramente que el Dios Todopoderoso tiene la potestad, hermano, de hacerse un cuerpo cuando Él quiera hacerlo. La razón que la palabra de Dios tenía que hacerse carne es para que toda palabra que saliere de los labios del Cordero nunca regresare vacía. Él viene a medir lo ancho del camino que usted y yo caminamos, hermano, para ser salvos. El Cordero de Dios, hermano, es el mismo Padre que el cual te da el título de hijo, para que todo aquel que se junte, se adhiere, se le llame también hijo, hermanos, como coheredero con Cristo. Por eso es necesario entender, hermano, que Cristo Jesús es el mismo Padre, hermano. Es la palabra bendita del Padre que vino a estar puesta en los labios del Cordero para que se llevase a cabo. Pero muchos no entienden, hermanos, que el mismo Espíritu Santo es la verdad del mismo verbo. Es correcto, hermano. La verdad del verbo es el Espíritu Santo. Espero que lo entienda, hermano. Adelante. Ajá. Y la otra pregunta es que me dicen que es que las Biblias de ahora ya están traducidas o sea que la Biblia de antes no son las mismas, ¿verdad? Que porque pues están escritas unas en hebreo y que ni siquiera sabemos los significados, que porque al igual que el idioma va cambiando, el léxico va cambiando y que muchas veces la palabra no la leemos como es, que porque si no comprendemos el hebreo, ¿cómo vamos a saber que estamos hablando verdad? Que porque en hebreo hay muchas palabras que son distintas en español. Y entonces me dice, esa personita me preguntó y me dijo, entonces están mintiendo, porque si en el hebreo se significa una cosa y ustedes en español lo dicen de otra manera, entonces es igual como que están mintiendo. Y le digo, no, pero... Padre. Hermanita mía, sabemos claramente que en el mundo existen grande multitud de copias y de la Biblia, y muchos están en hebreo y en chino, en diferentes lenguas, hermanos, claro que sí. Pero existen muchas clases, sí, de libros, hermanos, que son de la Biblia, pero solamente hay uno que le guía toda la verdad y a toda la justicia, y es a través del Espíritu Santo de Dios. Si ustedes ponen su mirada en la propia carne de poner el lenguaje del hebreo, que el chino, que el saduceo y aquellos, hermanos, pues simplemente van a ser llevados a las cosas físicas, porque están viendo las cosas conforme la carne. Ustedes, hermanos, deben de confiar en Cristo Jesús de Nazaret, por medio de su Santo Espíritu, que os lleve a toda verdad y a toda justicia. De otra manera, simplemente van a estar errados a la verdad, hermanos. Si ustedes quieren mirar lo que es el nombre bendito de Dios, muchos piensan que conocen el nombre de Dios. No, hermanos, nadie conoce el nombre de Dios. Piensan conocerlo, pero no lo conocen, hermanos. Nuestro Padre es demasiado grande, hermanos. Es muy grande. Nosotros, por ejemplo, le pedimos a un microbio que diga nuestro nombre. No va a poder decir ese microbio nuestro nombre porque somos muy grandes, hermanos. Pero muchos de los hombres, muchos de las culturas simplemente se han jactado en la misma carne. Piensan conocer la verdad, hermano, pero no llevan la verdad. No pongan su mirada en la carne, no pongan su mirada dentro de unos lenguajes que les pueden errar. Confíen en el Espíritu Santo que os guía a toda verdad y justicia, hermanos. Puede haber una Biblia así que tenga diferentes lenguajes, pero el Espíritu Santo le guía a toda verdad y justicia, para que conozcan la verdad. Lo que está oyendo es verdadero, hermano. Adelante. Sí.
Esas eran mis preguntas, hermano Jorge. Pues muchísimas gracias porque usted me ayuda tanto a mí como a otras personas a entender lo que queremos saber, porque en mi persona hay muchas cosas que digo, yo quiero alcanzar ese entendimiento. Soy una mujer que todo el día no para. Bajo mi responsabilidad están 6 nietos y me es bien, siento que es difícil, pero no es imposible criar 6 adolescentes, bueno, 2 adultos y 4 adolescentes. Y digo, Dios mío, este es mi tiempo de descanso cuando se van a la escuela y tomo la oportunidad de escucharlo y digo, yo me quiero llenar porque quiero que mis nietos y mis hijos, aún siendo adultos, conozcan su verdad y que no nos quedemos. Yo sí me da mucho temor pensar que alguno de mis familiares, amigos, conocidos, de lo que sea, aún todas las personas del mundo, me da pesar. Siento mucho así como ese sentir en mi corazón que digo, Dios mío, yo no quiero que nadie sufra, porque siento que va a ser un sufrimiento muy grande el que no le conozcamos a Dios y que nos quedemos sin merecer ese cielo, ¿no? Y digo, yo aprendo cada día y gracias, de verdad que de todo corazón le doy las gracias porque usted hace una bonita, pues no es como labor, ¿verdad? Sino es como quiero decirle, o sea que de su corazón, que usted se presta a Dios para hablarnos por medio de usted. Dios habla a cada uno de nosotros que nos congregamos en este lugar a escuchar. Y muchísimas gracias, de verdad que el Señor le bendiga y que no nos apartemos y que de verdad busquemos de corazón al Señor Jesucristo para que tengamos vida eterna. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Aleluya. Es un placer, hermanita Beatriz. En verdad os digo, estamos aquí por la voluntad de nuestro Padre, siendo que Él nos mandó, hermanos. Así es que no es que nosotros hayamos estado haciendo este trabajo, sino que Él nos puso a hacer esta labor. Aleluya. No es una labor, como dice usted, sino es algo que el Padre nos permite hacer para que conozcan la verdad en las naciones. Aleluya. Gracias, hermanita Beatriz. Dios los bendiga. Vamos con mi hermanita Dani. Igualmente, mi hermanita Dani, que está aquí. Dios los bendiga, hermana. Bienvenida. Amén. Bendiciones, hermano. Mucho gusto de que reciba que me dé el paso. Mucho gusto de que esté con nosotros. Aleluya. Sí, es un gran gozo estar. Mi pregunta, hermano, y espero no lastimarle o algo así, y perdón si... Esta pregunta también surge de las demás personas porque yo lo tengo claro, gracias a Dios, ¿verdad? Pero como decía la otra hermanita, a veces nosotros tropezamos al no poder extendernos en la explicación. Y hay una pregunta que surge de lo mismo, de que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que para mí queda claro por qué, había un sacrificio que hacer, el pago por nuestros pecados, eso está claro. Pero al discutir el tema de que por qué también Él es el Padre, entonces, no, aunque el Señor, y yo lo tengo en varios versículos bíblicos, que Él se auto llama Dios, como cuando le dice a los fariseos que antes que Abraham fuese yo soy, ahí hay una gran declaración. También hay otras. Pero la pregunta surge para aquellos que todavía no tienen la revelación y que tal vez usted con su sabiduría, con la sabiduría que Dios le ha dado, que yo de verdad la aplaudo mucho, pudiera tal vez explicarnos por qué el Señor Jesucristo no entró abiertamente a la tierra y se mostró tal como pues lo que Él es, como era necesario, yo sé, venir en carne, pero para las personas ellos dicen que porque estamos enseñando algo que que Jesucristo no lo confirma, no lo afirma, que Él es el Padre. Deje mostrarle algo muy grande, mi hermanita, que muchos no han entendido.
El Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, es muy grande, muy poderoso. Sí, Nadie amén. conoce su nombre, es demasiado grande, hermanos, claro que sí. Él tiene el poder de hacer cualquier cuerpo aquí en la tierra, claro. En el tiempo de las arenas, cuando Él se muestra ante el hombre en forma de escrituras, sabemos que era por medio de las tablas de la ley, de las cosas para que se cumpliesen. Dentro del camino de las estrellas, donde vienen a probar al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios es hecho de luz y de carne por fuera, claro. Por eso, hermanos, el Cordero, siendo Cristo Jesús, se dio el título de Hijo. Si Él se hubiera llamado Dios en algún momento, usted y yo no hubiéramos tenido salvación, hermanos. Si Él te hubiera dado el título como Padre, como el Dios Todopoderoso, usted y yo no hubiéramos tenido salvación. Porque todo aquel que cree la llamada en live, el Hijo de Dios Todopoderoso, porque claramente Él es el título de Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted se adhiere, se pega, se junta con Cristo Jesús, se le da la potestad de ser llamado Hijo, por el mismo título de Hijo. Porque Él se llamó Hijo, usted cree en el Hijo, usted se hace el Hijo. Este es el protocolo de seguir, hermanos, que el que no entiende estas cosas, obviamente, es porque no ha llegado a la verdad. Cristo Jesús no pudo haberse llamado él mismo el Padre, no, hermanos, porque usted no hubiera tenido salvación. Ustedes tienen salvación porque gracias al Padre Él se llamó Hijo, como título de Hijo, para que ustedes, al juntarse con Cristo Jesús, son coherederos con Cristo y se hacen los hijos. Sí, hermanos, pero muchos no lo habían entendido, claro. Espero que lo entienda, hermano. Adelante. Sí, hermano, gracias por la contestación. Y pues siempre con lo referente a lo mismo, ¿verdad? De cuando el bautismo, bueno, también hay un problema ahí, porque como el bautismo pues es en el nombre de Jesucristo, como lo hicieron los santos apóstoles del Señor, entonces también hay una crítica ahí. Yo, gracias a Dios, soy bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, y es lo que le puedo decir a las personas. Pero entonces las personas están diciendo que por qué el Señor dio la orden y dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice que supuestamente Él ahí los está separando a los tres también. Es correcto, hermanos. El que dijo aquí, siendo unos apóstoles y otro fue el Cordero mismo que les dijo. Yo le escucho a Cristo Jesús. Él dijo que nos bautizáramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él nos dijo. Los otros dijeron, viene de Pablo, viene de los apóstoles. Los apóstoles lo hicieron conforme nuestro Señor Jesucristo, porque eran seguidores de Jesucristo. Porque les reveló. ¿Perdón, hermanos? Porque les reveló. O sea, los apóstoles tenían hermanita mía, perdón, no necesariamente que se les haya revelado, no, hermanos. Cuando ustedes aceptan a Cristo Jesús de Nazaret, aceptan al Padre mismo, aceptan al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ustedes aceptan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este caso, por ejemplo, Cristo Jesús no viene por la carne, ¿no? Él viene por los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermano, son seres de luz, claramente, que son parte del mismo Padre, tienen un cuerpo de carne aquí. Los hijos de Dios, claramente, son ángeles, es verdad. Entonces, a ellos se les dio el permiso de bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los hijos de Dios. Los demás que están siguiendo en una forma física, en una iglesia, en un templo, siguen lo que son las enseñanzas de los mismos apóstoles, en vez de seguir a Cristo Jesús de Nazaret. Yo sigo a Cristo Jesús, hermanos. En este caso, por ejemplo, Saulo de Tarso, hermanos, Pablo, él tenía un protocolo donde él era un letrado. Él no permitía que tuvieran a adorar a las mujeres en los templos. Había unas grandes críticas acerca de esto. Pero la verdad es que el Espíritu Santo mora en estas varonas, y ¿quién puede tener el poder para ponerle grilletes al Espíritu Santo para que no predique dentro de los templos? Quien tenga el oído que escuche. Muchas de mis hermanas tienen el poder porque obviamente tienen el Espíritu Santo.
Los apóstoles claramente pusieron estas cosas. Claramente nuestro Señor Jesucristo no viene a poner estas cosas. Esto es cosa de hombre. Claramente las iglesias, sinagogas y los templos alrededor del mundo se fueron conforme la misma escritura que fue adulterada, una escritura que fue corrompida de una forma para que ellos entendieran de esa forma. Hermanos, el conocer la verdad no era para todos, el conocer la verdad simplemente era para algunos, no para todos. Sí, yo El siempre he verdadero, pensado eso, hermano, eso que usted dice. correcto, hermanos, la verdad no es para todos, la verdad simplemente es para algunos. Por ejemplo, los que son de la carne, los que están con el diablo y los que son, obviamente, los que están fuera de nuestro Padre, ellos no pueden entender la verdad. Por ejemplo, alguien que es de la carne, mira las cosas de la carne porque son de la carne. Pero los que son de Dios Todopoderoso vienen de la luz, obviamente conocen la verdad porque la luz habita en ellos. Los cuatro seres vivientes están llenos de ojos por dentro y por fuera porque la luz misma que está dentro, ellos pueden correlacionarse con la luz, pero también pueden correlacionarse con la misma carne que está por fuera de ellos. Los cuatro seres vivientes que llevan las 6 alas, obviamente, son los ángeles que están aquí en la tierra. Espero que lo entienda, hermana. Está algo maravilloso entender esto. Claro que sí, hermano. La otra pregunta es si hay algún apoyo bíblico que nos ayude bueno, ahora sí que a certificar de que nosotros venimos de antes, que somos esos ángeles que vinimos, pues lógicamente, pues acá a esta tierra, bueno, pues a cumplir el propósito de Dios, que podamos regresar con Él, ¿verdad? Efesios 1:3-5 le dice claramente: bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos conocidos antes de la fundación del mundo. A nosotros, hermano. Efesios Déjeme 1:3, mostrarle. hermano. Esto lo encuentra en Efesios 1:3-5. Del 3 al 5, ok. Efesios 1:3-5. Ujú. Léanlo para que ustedes lo miren claramente, hermano, qué es lo que es la verdad. Nuestro Padre nos conocía antes de la fundación del mundo, claro. Ustedes estaban en la primera morada, ustedes son los ángeles que estaban allá arriba. Si mi Padre les conoció, no estaban en forma de carne, sino en forma de ángeles. Sí, es verdad, hermano. Gracias, hermano, por la contestación. Y la otra es solamente para quedarnos así como claros. ¿Usted entonces sí cree que los apóstoles sí se llenaron del Espíritu Santo aquel día en donde el Pentecostés vino a ellos, en donde se habla la Biblia esa parte? ¿Usted sí cree Sí, claro que ellos sí, están hermano. llenos del Espíritu Santo cuando hablan y dan un mensaje, cierto? Sí, es verdad, correcto. Sí, es verdad esto. Es verdad que ellos recibieron el Espíritu Santo. Es correcto, hermanos. Y que a En el través tiempo del del Espíritu Pentecostés, Santo, y que a través del Espíritu Santo hicieron muchas, pues podemos decir maravillas, pues o sea, como sanar a los enfermos, creo que alguno de ellos también resucitó a alguien, muchas cosas pues que pasaron y que están bíblicamente registrados, esos eventos, esos milagros pues que sucedieron por el poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos, ¿cierto? es correcto, hermano. Sí, es verdad. Si ellos ejercían lo que son los milagros, claro que sí, hermanos, porque ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice, hermana, sin hacerla caer con mi pregunta? ¿Mande? Hay una razón el por qué lo está diciendo usted. Quisiera saber realmente el por qué usted lo está diciendo. Exactamente, para dejar en claro de que los apóstoles, todo su ministerio fue a través del poder del Espíritu Santo, pues que habita en ellos. Ujú. Sí, porque hay personas, bueno, que están hablando de que alguna vez ellos hablaron por su propia cuenta y no hablaron por el poder del Espíritu Santo, por la orden que recibieron del Señor Jesucristo. Manzanas con manzanas y peras con peras, porque muchos no han entendido esto. Por ejemplo, es verdad, sí, llevaban el Espíritu Santo y el Espíritu Santo os guía a toda verdad y justicia. Pero cada uno de ellos llevaba su ministerio para que ejerciera su ministerio, hermanos. Exacto. Claramente, por ejemplo, aquellos hermanitos que fueron puestos para resucitar muertos, ellos llevaban su ministerio de poder sanar, de poder hacer esto y aquello, por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones, claramente que esto les da. Esto es verdad, pero no todos hermanos fueron para esto mismo. Por ejemplo, Saulo de Tarso, él era un
en aquel tiempo él fue un asesino de los mismos apóstoles. Antes de llegar al Señor Jesucristo. Sí, claro que sí. Permítame, para que aquí no debatimos, permítame un momentito, porque no tenemos que bajar. Hermanos, cuando hablamos de esto, obviamente el mismo Pablo, sabemos que sí ejercía este ministerio y él sigue ejerciendo el mismo ministerio, pero ustedes no lo entienden. La palabra que sale de Pablo, hermanos, es tan fuerte que lleva a muchos a cautiverios. Ustedes no han entendido la palabra de Pablo aún, porque no han entendido lo que es el léxico, no han entendido lo que es la palabra que está saliendo de Pablo. La palabra de Pablo, hermanos, si ustedes se ponen a pensar, la palabra de Pablo mismo os lleva a cautiverios mismos. Sí, hermano. Yo temía a Pablo, hermanos, cuando estaba mirando la Biblia, yo temía leer un capítulo de Pablo, esas cosas, porque miraba inmediatamente lo que era el patrón de la misma vendimia, de la misma mercadería, de una forma donde iban a ser llevados ustedes a cautiverios por la misma palabra. Muchos no lo entendieron, claro, pero el ministerio de él por medio del Espíritu Santo era que obviamente iba a llevar de una forma carnal a muchos. Sí, hermanos, las mismas iglesias, los templos, sinagogas fueron formados en ellos, porque había un protocolo donde el Hijo de Dios tenía que ser llevado a esas sinagogas. Sí, hermanos, es verdad. Ellos tenían que ejercer esto para que se llevase a cabo, siendo que por medio de Pablo y los profetas, obviamente se llevaron las sinagogas a cabo también. Pero esto quiere decir que el ministerio de ellos, no necesariamente porque tenían el Espíritu Santo, iban a echar demonios todos o iban a hacer esto y aquello. No, hermano, esto es dado por el Espíritu Santo de Dios. Algunos llevan el ministerio de hacer una sinagoga para que esto se lleve a cabo. Él ejerció ciertas sinagogas, sí es verdad. Claramente la Biblia dice que nuestro Padre no habita en esas sinagogas. Entonces, podemos decir, mira, esto es algo que no habíamos visto, pero es la verdad, hermanos. Esto es algo maravilloso que muchos no han entendido. La palabra de Pablo es una palabra muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte la palabra de Pablo. Cuando él habla, hermano, yo trato de evitar inmediatamente, sí, hermano, yo trato de evitar las palabras de él cuando él habla. Dentro de la Biblia, yo trato de salirme, de sacarme a un lado porque, Padre mío, aquel que está en pecado y está en cautiverios, va a cautiverios por medio de la palabra de Pablo, hermanos. Muchos no lo han entendido, claro, pero cuando usted entiende la verdad de la Biblia, cuando entiende la verdad del Evangelio, se da cuenta, hermano, que la misma palabra que está escrita dentro de estos evangelios lo puede llevar a usted, sí, claro. Entonces, el propósito de Pablo por medio del Espíritu Santo no era realmente, en este caso, libertad a levantar a los muertos y hacer esto y aquello, sino que era algo diferente, donde la misma palabra de él iba a llevar a muchos, claro, por eso él fue redimido. Era un asesino, sí, pero fue redimido para que el mismo protocolo que por el Espíritu Santo iba a usar los dones de él, de lo que él es, para poder llevar a muchos con la misma palabra. Cuando ustedes conocen la palabra de Dios, hermanos, cuando conocen realmente el significado de la palabra y el patrón de la misma palabra, se dan cuenta de muchas cosas que no entendían, hermanos. Es verdad. Vamos a tocar algunos de los temas de Pablo para que ustedes se den cuenta de lo que esto quiere decir, para que ustedes, vamos a mirarlo un poquito más adelante, mi hermana. Adelante. Muy bien, hermano. Yo estoy agradecida con sus respuestas. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz día. Aleluya. Bendiciones, mi hermana. Mi hermanita Bárbara, que está por aquí, Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. Puede abrir su micrófono. Hermano, ¿cómo está? Dios los bendiga a todos. Dentro de lo que cabe bien, gracias a Dios, hermana. Hermano, tengo una pregunta que pues me ha adoctrinado en varias iglesias. O sea, ¿cómo le explico? En varias iglesias, o sea, yo me he congregado en muchas iglesias y sin no hacer me caer a nadie, claro. lo mismo. No me adoctrinan lo mismo, me refiero porque dicen que en el cielo no reconoceremos a nadie, no tendremos memoria, y en otras iglesias dicen que sí tendremos memoria. Pero mi pregunta es, si no tendremos memoria, ¿cómo sabremos que ganamos la buena batalla? ¿Cómo sabremos que seremos galardonados? Porque dice Dios que seremos semejantes a los ángeles, y yo me imagino que los ángeles sí tienen memoria, sí saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dicen que nosotros seremos semejantes a Jesús, o sea que nuestro conocimiento será mayor.